Bueno, vamos a empezar. Nosotros ayer nos quedamos en las fuentes de los sueños. Estamos hablando que Dios nos habla en sueños, que Dios usa nuestros sueños para comunicarnos mensajes, para mostrarnos su voluntad para nuestras vidas, para nuestra familia, de acuerdo a lo que Dios nos llamó, de acuerdo a nuestra asignación. Puede mostrarnos a nivel ciudad, barrio, ciudad, nación, naciones. Y que hay fuentes de los sueños, que Dios usó y decidió usar el sueño mientras dormimos, mientras descansamos, para hablarnos. Habíamos compartido Job 33:15, que dice: por sueño en visión nocturna, que hay una división acá, sueño y visión nocturna. Cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios usa mientras dormimos para aconsejarnos. Dios usa nuestro sueño para a veces corregir nuestros caminos, para decirnos: esto acá te estás yendo mal, esto no está bien, tenés que tomar otro camino. Usa nuestros sueños para hablarnos. Y cuando Dios nos habla, lo mismo cuando Dios nos habla en su palabra, cuando Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla como papá. Dios nos habla para corregirnos. Dios nos habla para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos, para revelarnos cosas del futuro. Todo eso porque Dios es un Dios. Él es nuestro Padre, Él es real, Él es presente, Él nos ama y Él tiene diseñado nuestra vida, nuestro destino. ¿Y por qué, si Dios tiene un libro, dicen los cielos, el libro de nuestro destino, el destino de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, y si está allí, por qué Dios no nos hablaría? Hay muchos que no creen, pero ¿por qué Dios no nos hablaría? ¿Por qué Dios no nos aconsejaría? Vos como papá, como mamá, si vos tenés el libro de destino de tus hijos, lo que está escrito para el futuro de ellos, para el bien de ellos, ¿acaso no vas a sentarte y hablarles, corregirles cuando están yendo por el camino equivocado, o hablarles, mostrarles lo que hay para sus vidas, lo que es para su futuro, para su bien? Y así es Dios, es papá. Y nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. ¿Y por qué Dios no nos hablaría? ¿Por qué Dios no nos aconsejaría? Por eso dice: con su consejo habla nuestro oído. Dios es Padre, Dios es real, Él es presente. Él quiere dirigir nuestros pasos a lo que Él determinó como tiene que ser para nuestro bien. Y cuando Él hace eso, Él nos da la posibilidad a nosotros de que nosotros tomemos esos sueños, podamos orar por esos sueños, podamos velar. A veces hay también, durante los sueños, hay también alertas. Vamos a hablar esto hoy. Bueno, continuando con la fuente de los sueños, dijimos Dios. Entonces Dios nos habla para todo aquello que yo le estuve diciendo. Para eso Dios nos habla. Y mañana vamos a hablar sobre la interpretación de los sueños. Cómo la interpretación es un don que Dios da. Y también uno va aprendiendo conforme va conociendo la palabra, porque los sueños se alinean a la palabra escrita de Dios. Otra fuente dijimos ayer que es el alma, donde vienen las memorias, emociones, sentimientos que salen en nuestros sueños, deseos reprimidos, y aún eso Dios usa para hablarnos y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. A veces en sueños nos damos cuenta.
Y la otra fuente que es maligna, Satanás usa también, invade los sueños, trae terror nocturno, trae sueños pesados, trae sueños que traen aflicción o aún pueden traer antipalabra en los sueños. Justo Dios te habló algo, recibiste una palabra, leíste en la Biblia, el Espíritu Santo te habló, vino una palabra profética y luego soñás todo lo contrario. Satanás usa los sueños para traer también su antipalabra, para traer opresión, acusación, condenación, miedo. Hay sueños que te traen miedo, hay sueños que te traen temor, de miedo, de pánico. Cuando Dios te habla y me habla, aunque nos muestre algo que vamos a tener que pasar, porque a veces Dios nos avisa en sueño también. Hay avisos en sueño de situaciones que vamos a tener que enfrentar, de situaciones que vamos a tener que vivir. Dios siempre habla a sus hijos. Somos nosotros los que no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando, nos está alertando, como para que nos preparemos espiritualmente, emocionalmente. Vamos a enfrentar, vemos de repente tormentas en nuestros sueños, una simbología de algo que vamos a tener que enfrentar, porque es el dicho que nosotros usamos. Viene una tormenta, pasó una tormenta a mi vida, como algo que va a venir como vientos contrarios. Entonces a veces Dios usa los sueños para avisarnos, para prepararnos, porque como dice la palabra, Dios siempre habla, avisa. Solo que nosotros, para que podamos entender esos avisos, tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que tener una intimidad con Dios, tenemos que estar con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que escucharle por medio de su palabra, leyendo, meditando, orando, hablando con Él, adorándole. Eso es lo que nos despierta y nos prepara para poder escuchar a Dios aún en nuestros sueños. Y generalmente cuando la fuente es demoníaca, viene miedo, te despertás desesperado con miedo, trae pecados del pasado, trae personas del pasado, idea de algo malo que está por ocurrir, pero te trae como un pánico, como te despertás sin esperanza, con un desespero que te ahoga. Esa fuente no es divina y prepara la mente para trampas malignas. Entonces estos son los sueños, estos son las fuentes. Y tenemos que recordarnos también, ¿verdad?, que a veces cuando no preparamos lo que va a ser en nuestro sueño, cuando no nos preparamos correctamente, entonces aún en la parte de la alimentación podemos tener pesadilla, pero por mala alimentación. O como decimos en Paraguay, por carubay, que quiere decir el que comió mal. Bueno, para los españoles, los de Honduras, los que están aquí de otros países. Bueno, entonces están estas fuentes de los sueños. Ahora, hay visión en sueños. Hay visión en sueños. En Hechos 19, en Hechos 16, 9 al 10, habla cuando Pablo, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuál es la diferencia de sueño y visión? Hay visiones dentro de los sueños, como la que Pablo tuvo. Dice, él vio en visión de noche. La visión que tenemos en sueños, soñando, son esos sueños que parece que nosotros participamos, estamos allí. Es tan real que a veces no sabes si fue un sueño o fue realidad. Esas son visiones que tenemos. A veces somos llevados en ciertos lugares. A veces
estamos en ciertos lugares, vemos, olemos, sentimos, podemos ser llevados a otros países en sueños, en visiones, y Dios nos muestra ciertas cosas allí. Estamos viendo, estamos viviendo, es muy real, es muy presente. Esas son las visiones en sueños. Dice que Pablo en esta visión en sueños vio a un varón de Macedonia, porque él iba a irse a otro lugar. Atiendan, Pablo iba a ir a predicar la palabra a otro lugar, pero Dios le habla en visión, en sueño, a la noche, mientras él dormía. ¿Y qué Dios le habla? Mientras Pablo dormía, le hace ver a un varón macedónico parado. Él estaba parado a las puertas de la ciudad y le dice a Pablo: por favor, vengan, porque necesitamos ayuda. Y cuando Pablo se despertó, él entendió la visión, él entendió el mensaje. Pablo estaba acostumbrado a escuchar a Dios, a ver a Dios, a entender los sueños, las visiones, las palabras proféticas. Él estaba adiestrado por el Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros. Nos quiere adiestrar para que podamos ser efectivos, para que podamos entender a nuestro Dios, que es el mensaje que Él nos está hablando. Y dice que cuando Él se levantó, prontamente Él se decidió el día siguiente a empezar su viaje para pasar por Macedonia. ¿Por causa de un sueño? Sí, por causa de un sueño. Así fue el entendimiento de Pablo, y así fue su fe para obedecer ese sueño. Entonces la visión dentro del sueño es real. Vemos, olemos, gustamos, participamos. Es como una realidad. Esas son las visiones dentro del sueño. Los sueños generalmente que tenemos tiene figuras, tiene colores, tiene simbolismo. Para mañana vamos a hablar de la interpretación. Hay sueños o hay visiones en sueños que no necesitan mucha interpretación. Es muy claro cuando nos despertamos, como en el caso de Pablo. Fue muy claro para él qué es lo que él tenía que irse a predicar en una región, a un pueblo, y Dios le habla: no es acá, es acá. Y él obedece y él va. Entonces él entendió eso. Para él fue claro. Pero hay sueños y visiones que se requiere interpretación, y generalmente se requiere interpretar, y eso no todos tienen. Ayer dijimos que todos soñamos. Toda persona en la faz de la tierra sueña, ¿sí o no? Sueña. Faraón no conocía al Dios de José, pero tuvo un sueño. Y Dios le habló y usó ese sueño y le dio la interpretación a José. La interpretación requiere varias cosas y mañana vamos a hablar. Los sueños, entonces en los sueños hay simbolismos, hay colores, hay números, son representativos, todo habla. A veces el número que estás viendo, la cantidad te está diciendo algo. A veces poder ver frutos delante en tu sueño, esos frutos algo te va a hablar, y la cantidad de frutos te va a hablar algo. Tiene su representación, tiene su, te está hablando, te está queriendo decir algo. Todo nos habla de algo. ¿Cuáles son entonces esas categorías de sueño? Hoy les quiero hablar un poquito qué es lo que Dios hace en los sueños. ¿Qué cosas nos pueden pasar mientras soñamos? ¿Cuáles son las actividades proféticas en los sueños? ¿Cuáles son esas categorías? El primero, ya les dije, alerta. Dios nos puede alertar, como le alertó a José en sueño,
En Mateo 2, 12, 13 dice, pero siendo enviados María y José por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Está hablando de los magos, porque cuando los magos fueron para ver a Jesús, cuando él nació, Herodes quería matarle a Jesús y le mintió a los magos y les dijo que ellos le cuenten cuando le encuentren a Jesús para que él se vaya a adorarle. Pero la verdad que quería saber dónde nació Jesús para matarle. Pero estos magos dice que fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Fue un alerta. También ocurrió con José, cuando Dios le habla y le alerta a José, cuando ya nació Jesús, y le dice, porque Herodes se levantó para matar a todos los bebés, a los niños hasta 2 años, de 2 años hasta los recién nacidos, por causa de Jesús. Y Dios le avisa en sueños. Dios no podía avisarle de otra forma. Dios no podía hablarle a José de otra forma. Dios habla en sueño. Es muy importante. Imagínense, Dios le avisa a José en sueño y le dice, tomale a María y a Jesús y váyanse a Egipto. Y quédense allí hasta que yo les diga. José obedeció, él se levantó, se despertó de su sueño, le tomó a María, le tomó a Jesús y se fue. Y fue librado, y allí al amanecer ya empezó la matanza de los niños. ¿Qué hubiese pasado si José no entendía, si José no obedecía? Cuando Dios nos da algo, nos entrega una responsabilidad en nuestras manos. Está en nuestras manos decidir, obedecer, ser responsable, ser diligente. Por eso es lo que tenemos que entender, los sueños. Muchas veces negligenciamos nuestros sueños. Muchas veces no entendemos o no le damos el valor o la importancia, o nos falta fe. ¿Qué hubiese pasado si José se despertaba y decía, ay, fue un sueño, no más? Alertas, Dios alerta. Dios alerta para librarnos, para protegernos, para proteger nuestra familia. Hay alertas que nos despiertan a los padres, sueños que tenemos con nuestros hijos, y de repente sabemos que tenemos que levantarnos y orar y clamar por ellos, interceder por ellos, interceder, anular todo plan maligno contra ellos, contra su futuro, contra su integridad física, ponernos en la brecha por ellos, orar, ayunar. Hay sueños que nosotros tenemos que entender que es lo que Dios nos está alertando. Hay sueños de alerta. Hay sueños que Dios nos muestra para prepararnos. Yo me acuerdo el primer sueño profético que tuve. Creo que fue en el 2001. Antes yo no entendía de sueño, ni entendía que Dios hablaba en sueño. Pero ese tiempo yo soñé que nunca he visto en sueño esto. He visto langostas. Muchas langostas que volaban, venían como una nube de langosta. Entraron en mi casa. Una nube de langosta. Por todas las partes volaban las langostas en mi sala, en mi comedor, en todas las partes. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no entendía, ni sabía cómo podía entender. Era un tiempo que íbamos a enfrentar como familia mucha dificultad económica. Después yo entendí. Justo el pastor empezó a predicar Joel.
2. Cuando Dios le habla proféticamente a Israel, le dice que la langosta, el saltón, el revoltón y la langosta vinieron, invadieron el campo de Israel y arrasaron con todo su plantación. Estaba hablando tiempo de escasez, dificultad económica. Yo no entendía, pero Dios empezó a despertar mis sueños proféticos y me estaba empezando a llevar en un camino para comprender que Dios habla en sueños y para entender. Luego yo entendí que cuando Dios me habla en la palabra va a tener esa referencia. La langosta en la palabra no es algo bueno. Te está diciendo, viene, va a comer tus finanzas y van a enfrentar un tiempo difícil económicamente. Y ese tiempo no fue solo para mí, fue para la iglesia y fue para la ciudad. Ese tiempo difícil, donde muchos perdieron trabajos. De ahí a no mucho tiempo mi esposo perdió trabajo, yo estaba embarazada. Y bueno, allí entramos, nos llevó el Espíritu al desierto para conocer a un Dios real, presente, que provee en medio de la escasez cuando no hay nada. Dios provee, de su mano viene la provisión. Y Dios usó ese tiempo para prepararnos y para mostrarnos. Yo no había entendido el sueño, pero cuando le empecé a escuchar al pastor que hablaba en la iglesia de las langostas, allí yo empecé a entender. Alertas en sueño recibimos. Dios revela llamados, asignaciones, nos puede revelar qué Dios tiene para nosotros. ¿Qué Dios tiene? ¿Qué Dios tiene? En José, en Génesis 37:5, cuando José soñó un sueño, dice, cuando él tenía 17 años, él soñó este sueño. Dios era un sueño simbólico. Atiendan el sueño de José para los que nunca escucharon. Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. José, muy feliz con sus 17 años, le cuenta a su hermano este sueño. Dice, dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban todos alrededor de mí y se inclinaban al mío. Su manojo de trigo. Y le respondieron sus hermanos. Ellos tuvieron la interpretación. Ellos le dieron la interpretación al sueño de José. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Le entró, los hermanos de José ya estaban bajo un espíritu de celos y de envidia. Y cuando José les contó, eso más todavía encendió el celo y la envidia. Por eso hay que cuidar. No hay que compartir los sueños así nomás. Hay sueños muy privados, muy particulares, que si vos le contás a la gente va a decir, pero ¿qué se cree? De repente Dios te muestra en sueño que, vas a ser presidente de la República un día, vas a ser ministros, vas a estar en el gobierno, te puede hablar simbólicamente, pero si vos le contás a alguien, lo primero que se va a levantar es celo, envidia. Hay como María era sabia. María dice que ella sabía quién era Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que Él era su Salvador y el Salvador de la humanidad. Dice que ella todo lo que escuchaba guardaba en su corazón. Hay muchos sueños en todos estos años
que con mi esposo, con nuestros pastores, Dios mucho nos mostró, Dios mucho nos habló. Les puedo decir, nos adiestró, muchas veces no para decir, no para hablar, pero para que aprendamos. Muchos se cumplieron y nosotros nunca dijimos porque Dios no nos permitió hablar. Vimos en sueños muchas cosas, muerte de gentes importantes que jamás pensaríamos que iba a pasar. Dios mostró. Dios mostró muchas cosas, pero no nos permitió hablar. Nos estaba enseñando, mostrando, adiestrando y hasta ahora no hablamos. Y hay muchos sueños proféticos que todavía no se cumplieron. Porque hay sueños que se cumplen, su cumplimiento es rápido. Los alertas, por ejemplo, son rápidos. Llamado, asignaciones, ese tiene su tiempo. Porque Dios le mostró a José a los 17 años. Pero él pensó que cuando Dios ya le mostró, porque ocurre esto, cuando Dios te muestra, acá te voy a llevar y esto vas a hacer. Y se van a inclinar tus hermanos y vas a reinar sobre ellos. Después Dios te hace eso. ¡Pum! Te lleva abajo para tratarte, para transformarte, para que puedas morir a tu yo, a tu ego, al orgullo. Y Dios pueda transformar el corazón. Hizo con José después de su sueño. Él fue vendido como esclavo, fue como esclavo a Egipto, fue esclavo. Salió de la casa de su padre siendo el hijito de papá. Fue esclavo. Fue acusado falsamente. Fue a parar en la prisión. Pero dice Dios estuvo con él siempre. Empezó su proceso. Porque Dios te va a mostrar en sueños. Y Dios te va a dar palabras proféticas. Pero no piense que cuando tu asignación y tu llamado, Dios te va a levantar. No pienses que de donde está Dios te va a levantar. Primero te vas a ir abajo. Vas a ser tratado, trabajado, aprender la sujeción, aprender la obediencia a Dios, el amor a Dios sobre todas las cosas. Porque si Dios quiere usar tu vida en una asignación, en un llamado, que va a tener que depositar en vos una responsabilidad grande, Dios primero va a tener que trabajar y hacerte una persona responsable y confiable, porque Dios no va a perder en el momento que deposita sobre tu vida, no va a perder eso que depositó, no va a arriesgar. Entonces Dios en las actividades proféticas en sueño, Dios revela llamados y asignaciones. Dios también puede visitar y liberar en sueño. Hay momentos que Dios trae liberación, pero eso yo no voy a hablar ahora, no voy a entrar en eso. Dios imparte en sueño, imparte. Cuando soñamos de repente con siervos de Dios ungidos que cargan algo de Dios y le soñamos a ellos, ellos están representando lo que cargan del Espíritu Santo, porque todos tenemos que recordarnos, todos nosotros somos apenas vasijas, vasos que Dios usa para depositar lo que es de su Espíritu. Lo valioso está dentro de los vasos de barro, dice la palabra. Nosotros somos vasos de barro, barro en la mano de Dios, que Dios formó, preparó, trabajó y depositó algo hermoso y valioso dentro. ¿Para qué? Para dar a los otros, para servir, para derramar, para impartir. Y a veces soñamos con personas ungidas, ministros ungidos, profetas, apóstoles, y que Dios no está hablando o no está diciendo más o menos así va a ser tu camino. Soñaste con este, es hacia allí tu llamado. Y a veces hay impartición de esa unción que ellos cargan en sueño, pero eso ya es cuando Dios te va llevando
en un entendimiento más profundo, cuando Dios ya te quiere impartir. Eso es soberanía de Dios. Es una experiencia que yo tuve no hace mucho. Soñé con una sierva de Dios y que ella sopló sobre mí. Y en el sueño yo sentí que vino sobre mi vida y caí al piso en sueño. Y yo sé cuál es su llamado y yo sé qué ella hace. Yo sé cuál es su... Ella es del Brasil. Yo sé qué es lo que ella carga y hacia dónde, qué es lo que Dios me está hablando sobre ella. Y entonces puede haber impartición en sueños. Puede haber. También hay batallas espirituales en sueño. Dios, a veces guerreamos en sueño. Mientras dormimos, nuestro espíritu está guerreando, está batallando. Estamos guerreando. Vemos luchas en sueños. Estamos luchando en sueños. Tal vez no directamente, no vas a ver que estás luchando con demonios, pero son representativos. De repente, seres extraños, ladrones, gente que te quiera asesinar. Si es que no viste la noche anterior, antes de dormir, una película de acción que mataban todo, y de repente en tu sueño empezás a tener esos tipos de experiencias. Estás a veces en una lucha espiritual. Mis queridos, Dios también exhorta en sueño. Nos corrige, exhortación, nos corrige también como ocurrió con José. Cuando José, ¿se recuerdan cuando José quiso dejar a María porque ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo? Él le iba a dejar a ella y Dios en sueño otra vez le habló. Vino un ángel y le habló en sueño. Así que en sueño los ángeles nos hablan. ¿Ya tuviste alguna experiencia así? Y le corrigió y le dijo para que no le deje a María. Y le habló qué es lo que pasó. Y José le creyó. Entonces le corrigió la decisión que él había tomado, porque José ya había tomado esa decisión. También en sueño podemos recibir consuelo. De repente Dios nos visita. Sentimos que Dios está con nosotros. Dios trae sanidad. En sueños, sí, Dios nos muestra su amor, su amparo. A veces dormís mal, a veces dormís sin esperanza. Dormiste tan mal, lloraste toda la noche, no sabías cómo te iba a despertar. Pero dormiste y algo pasó. A veces podés no recordarte, porque hay sueños que no nos recordamos. Pero Dios hizo algo durante la madrugada, en tu lecho, mientras estabas dormido. Dios allí te visitó. Dios puede hacer. En sueño mucha gente fue visitada, fue sanada, fue liberada. Sí, en sueño. A veces mucha gente fue bautizada en el Espíritu Santo, se despertó hablando en otras lenguas. En sueño tenemos que entender lo que son los sueños y anotar. Los sueños son fugaces. Los sueños son fugaces. Demasiado rápido nos olvidamos y perdemos los detalles. Y a veces en esos detalles están los mensajes. Debemos anotar. Sensación que yo sentí, cuál fue mi sentir en ese sueño. Cuando yo he visto, ¿qué me produjo? Me produjo alegría, me produjo tristeza, me produjo angustia. ¿Qué me produjo en el sueño? Eso que yo estaba viendo, sentí. ¿Cuál fue? Olí su aroma, el sabor. ¿Qué es lo que me produjo? Yo tengo que anotar los detalles, porque allí Dios me va a hablar. Dios me va a hablar en esos detalles.
tenemos que anotar nuestros sueños, como tenemos que anotar las palabras proféticas, porque hay sueños que son rápidos, que se cumplen, otros van a tardar y llevar su tiempo. Como les hablé, el caso de José, que soñó a sus 17 años y se cumplió recién cuando él tuvo 30 años. Años se pasaron, pero llegó el tiempo y se cumplió esos sueños. Y para terminar, que no voy a conseguir otra vez terminar esto, quiero decirle que cuando nosotros dormimos, tenemos que tratar de preparar el ambiente. A veces podemos tener sueños, pesadillas, sueños pesados o intervención maligna en nuestro sueño de temor, terror nocturno. A veces no estamos en nuestra casa, estamos en un ambiente diferente, estamos en hotel, estamos durmiendo en casa de otro. El ambiente de esa región, el ambiente de esa ciudad, el ambiente de ese hotel, de esa casa, qué es lo que maneja allí ese hogar, cuáles son los espíritus, es Dios, qué hay allí. Va a depender también del lugar donde estamos, dormimos y lo que soñamos. A veces fuimos invitados, dormimos en un lugar donde es una casa de gente que practica ocultismo, o en un hotel donde justamente en la pieza estuvo alguien que practicó ocultismo, brujería, lo que sea, y dormimos y somos perturbados en sueño. Entonces por eso es importante siempre orar, clamar por la sangre de Jesús, cubrir ese lugar, cubrir nuestra noche y declarar estas palabras. Y con esto le voy a dejar esta mañana porque ya son 6:10 de la mañana. Establece entonces la atmósfera de tu habitación. Declara la palabra de Dios. En Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes no tendrás temor. Entonces declara eso. Si te invade el miedo cuando dormís, declara esto: no voy a tener temor, sino te acostarás y tu sueño será grato. Me voy a acostar, Señor, y conforme a lo que dice tu palabra, mi sueño va a ser grato. Y así podemos preparar nuestro ambiente para los sueños. ¿Qué les pareció hoy lo que compartí? Pueden poner ahí. No terminó. Nosotros vamos a entrar todavía. Me parece que no vamos a poder terminar mañana. Creo que tal vez más un día. Porque el último día quiero hablar sobre la interpretación. Vamos a ver. Porque allí están los colores. Vamos a hablar. Colores, números, objetos que soñamos, animales. ¿Qué significa todo esto? Vamos a estar compartiendo. Entonces, acá yo les dejo. Yo le estoy dando al Espíritu Santo, es que tal vez está despertando y le va a empezar a adiestrar en ese entendimiento, y podemos sacar de un sueño una palabra profética. A veces decimos: quiero que alguien me profetice, y a veces Dios te habla en sueño. Allí está la profecía, dentro de tu sueño. Allí ya está tu destino. Allí ya está tu futuro. Allí está la profecía. Y se nos pierde muchas veces. Entonces que Dios nos bendiga, que tengan un excelente día y mañana nos encontramos. Si hay sueños confusos, eso, donde hay confusión, dice la palabra, nos vamos en la Biblia. Donde hay confusión hay algo animal, terrenal y diabólico. No es Dios. Que Dios nos bendiga a todos, nos vemos.